Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Comex. Episodio 46. Creció creando. Primero vestidos para muñecas y luego una escuela para niñas pateadoras. También creó una identidad propia, un estilo de ser líder y un método eficaz para motivar. Es una cambiadora de reglas. Pertenece al equipo de los afortunados que han logrado vivir de su pasión, por soñadora, por tesonera. Es un imprescindible de su industria, un hombre referente de este gran suceso llamado Food Femenil. Nuevos modelos, nuevas formas, nuevas aficiones, nuevas alianzas y nuevos derroches de talento. Las mujeres patean cada balón como si fuera el último que van a patear, dice su líder. Y ella es la más entusiasta impulsadora de patadas. ¿De qué color es Mariana? Verde galápago. No puedo asignarle otro color que no sea verde. Porque pasto amplio, porque cancha de posibilidades, porque equipo nuestro, porque las mexicanas rompiéndola bajo su dirección. Además, dice Comex que este tono es un transformador, como ella, un color que crea e imagina. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana, en Buena Banda, Mariana Gutiérrez Bernardes. Estudió diseño textil en la Ibero, un máster en Global Business en el Instituto de Empresa y muchos cursos y certificaciones especializadas. Desde negocios y comercialización de fútbol en el Johan Cruyff Institute hasta el programa de dirección técnica de la Federación Mexicana de Fútbol. Cuando era veinteañera, fundó Visu, Vive y Sueña Fútbol, una organización para mujeres futboleras. Fue cofundadora del torneo de fútbol 7 femenil más grande de México. Fue también coordinadora de ligas nacionales en el sector amateur, posición desde la que desarrolló la primera Liga Nacional Femenil Amateur de la FMF. Actualmente es presidenta de la Liga BBVA MX Femenil, miembro del Comité de Fútbol Femenil de la Federación y Liga MX Ascenso MX y del Consejo de Asesores de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac. Si hay una marca de alcance, esa es Comex. Impacta millones, impacta parejo. No hay un mexicano que no haya pintado algún espacio en algún momento importante de su vida. Y es que todo tiene color. Las cosas, los lugares, los estados de ánimo que atravesamos, nuestros sueños. Qué alegría tan colorida que Comex respalde los nuevos liderazgos de la temporada 4 de Buena Banda. ¡Vamos a darle! Necesito saber quién eres. ¿Que tú no eras una chava que entró a estudiar diseño textil? Sí. ¿En qué momento te volviste este monstruo biznero de algo tan grande como es el fútbol femenil? Pues le tengo que agradecer evidentemente a mi familia que me dieron la oportunidad de crecer en un entorno muy privilegiado, y digo privilegiado porque tuve la oportunidad de elegir. Vengo de una familia llena de médicos. Mi mamá es pediatra neonatóloga y siempre hablo de ella con máxima admiración, también de mi papá. Pero en mi familia todas las mujeres trabajan. Entonces para mí fue un ejemplo. Para mí trabajar era natural. Pero ya cuando crecí mi mamá me explicó, cuidaron mucho que yo no entendiera el problema de que era ser mujer en un país, ¿no? Como México. Ajá, México. Con las oportunidades, etcétera, ¿no? Me hicieron soñadora a máximo. Crezco en una familia en donde el deporte es esencial y claro, los médicos siempre van a pensar que los niños se tienen que mover. Por supuesto. Y que el ejercicio es fundamental. Crezco además en una educación de Estados Unidos y mexicana en donde las mujeres hacen deporte. Entonces todos los equipos eran mixto. Yo jugué, este es un fun fact, hockey sobre hielo varios años. Éramos tres. Las tres éramos Mariana. Ellas se salen y yo de repente soy la única mujer en México jugando hockey sobre hielo. Al menos que supiéramos. Y mi papá me termina sacando, en pocas palabras, por una serie de cosas, pero lo más complejo eran los padres de familia. Los padres de familia no podían con que una niña fuera mejor que su hijo. Pero yo no me daba cuenta de eso, ¿sabes? Yo nada más decía, ay, pues qué gente. Luego, imagínate, niña güerita, fresita en el fútbol. Entonces también era un reto adaptarte. Pero me encantaba, yo crecí con muñecas y con balones. A mí me dieron la oportunidad de elegir. Yo jugaba con mis ositos, de repente jugaba Magneto, ahí ya saqué mi edad también, y jugaba con la pelota. Pero la pelota, mi mejor amiga
todo el tiempo. ¿De dónde sacaste la afición al fútbol? Tengo 2 teorías. Mi papá me dejaba en casa de mi abuelo paterno los domingos y él se sentaba a ver fútbol y yo me sentaba a verlo con él y me gustaba y me platicaba. Y creo que una de las cosas importantes de esa ecuación no es nada más que yo viera el fútbol y me gustara y me llamara la atención, sino que mi abuelo disfrutaba verlo conmigo y me platicaba y me trataba como un par. O sea, había un respaldo ahí como Claro. intrínseco, ¿no? Claro. Mis tíos me llevaban mucho al estadio. Ir a un estadio a mí es de las experiencias más padres que puedes tener. Pero luego había una dinámica que mis primos, mi hermano y yo crecimos como hermanos, los 4. 3 hombres y yo. Y esa dinámica siempre fue de trabajar en 2 equipos. Yo todos los deportes que he hecho en mi vida han sido deportes de equipo. Y yo entendía que si yo llevaba la muñeca, pues nadie iba a jugar conmigo. Entonces dije, bueno, pues voy a llevar el balón y pues claramente juegan conmigo. Y en el momento en que se te da y coordinas y te vuelves buena, pues hay un respeto. Ya es, yo quiero jugar con Mariana. En los equipos en los que yo jugaba, yo era titular mixto. Y eso me daba un respeto. Y yo en donde empiezo a observar que hay una diferencia es cuando ya empiezo a practicarlo con puras mujeres, que eso ya empieza como por ahí de secundaria prepa, y me doy cuenta que las que no jugaban bien no tenían ese respeto. Y a mí eso me molestaba muchísimo, porque no entendía cuál era la diferencia. Entonces seguí creciendo, pero nunca hubo esta oportunidad de soñar, quiero ser futbolista. Obviamente para mí fue Mariana, tienes que estudiar. Y a mí lo que me encantaba era vestir a mis muñecas y a mis ositos. Entonces yo dije, yo quiero ser diseñadora de modas. Entré a estudiar a la Ibero diseño textil y al semestre dije, claro que no voy a ser diseñadora de modas, no me gusta. Y a todos los diseñadores nos pasa. Quise ser diseñadora de interiores, diseñadora de joyería y así. Hasta que descubrí que lo mío era el diseño de imagen. Entonces quería ser fashion stylist. Eso en México no existía. No, tampoco. claro. Y Mariana se da cuenta que es una rebelde. Yo las reglas que no me importan las sigo al pie, pero las que me molestan las rompo. Mis papás me inculcaron, nunca hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces siempre he dicho que si vas a romper las reglas, te encargues de no lastimar a los demás. Entonces tienes que ser muy responsable para desafiar. No siempre se puede, ¿eh? No se puede, pero por eso creo que el diálogo es clave. Súper clave. Y eso a mí es lo que me enseñó el deporte en conjunto. Todas las piezas son fundamentales para lograr el objetivo. Si no, no jala. El gol no se mete solo. A mí la universidad, cuando llego a la universidad, lo mejor que me pasó fue el selectivo de la Ibero, porque todas estábamos perdidas en la vida. Y empiezas a encontrar tu identidad. Y entonces entre las perdidas, qué padre. Pero sí. Claro, ¿no? es que sí es. Te das cuenta que ni siquiera quieres explicarlo. Te das cuenta la importancia de la red de apoyo. Entonces éramos rebeldes juntas y empezamos a hacer cositas como no vamos a entrenar si no nos ponen al entrenador que queramos y huelga de hambre y cosas así. Yo me acuerdo que a mí me llaman a una convocatoria de selección nacional femenil y mi papá me dice no vas a ir porque no puedes dejar de estudiar. Y yo ahí entiendo que hay un mundo que no sé cuál es, pero hay un mundo. Salimos de la Ibero y en pocas palabras ya no teníamos en dónde jugar y teníamos 22 años. Y eso me frustró muchísimo. Y a mis amigas también se nos hizo fácil armar nuestro propio torneo. Y ese torneo fue creciendo. Y entonces mis socias, muy amigas mías, pues se convirtió así como más en un servicio social porque después ya no era tan redituable. Pero conocí muchas mujeres que me enseñaron muchas cosas que hoy muchas de ellas están en puestos muy importantes. Pero mis socias claudicaron, ¿no? Y yo necia. Perseverante. Yo decía, esto me encanta. Y a mí, si tuvieran que definirme con una palabra, es que soy una apasionada. A mí lo que me mueve es la pasión todos los días. Eso me permite soportar como la lucha que hay que hacer todos los días. Y las frustraciones. Ahora, y las frustraciones. ¿Nunca te imaginaste que podía haber este espacio para ti? Nunca. O sea, en tu rebeldía, imagínate en tus sueños te hubieran dicho que ibas a ocupar la posición que hoy tienes en tu pasión, que es el fútbol. ¡Qué joya! Te mentiría. Lo más cercano que yo tuve a soñar era irme a Estados Unidos a jugar fútbol en la universidad. Era lo más cercano y quería jugar allá porque allá el nivel era más alto que acá. Pero eso fue lo que en mi burbuja, que aparte yo soy del Poniente y en el Poniente menos. Bueno, me pusimos una escuelita de fútbol y a mí me habló, no voy a decir quién, pero la directora de una escuela de puras mujeres y me dijo, oye, tengo un problema. Las niñas de la escuela quieren jugar fútbol. Yo no entiendo cuál es el problema. Exacto.
que no pueden jugar fútbol. No te Y creo. me están diciendo que está tu escuela. Quiero entender por qué pueden jugar fútbol. O sea, me está contradiciendo mi orden tu escuela, la Correcto. existencia de tu escuela. Y yo Qué genial. tengo una solución. Me dice, ¿cuál? Que se vengan a mi escuela Que se a vengan jugar. para acá. Y entonces, 2 de las cosas que hicimos con esa organización indirectamente es que en las canchas de fútbol 7 existieran horarios para las mujeres, porque no existían. Y que en las escuelas de puras mujeres el fútbol femenil fuera aceptado. ¡Qué maravilla! Pero es que no te das cuenta porque tú creciste en una burbuja. O sea, sí, esta directora decía, pues es que no va, no existe el fútbol para mujeres. ¿Cómo entraste? Entro primero a la federación cuando yo estaba estudiando consultoría de imagen, política pública y empresarial, imagínate. Me habla la federación, me invita un jefe al que respeto muchísimo, me habla y me dice, oye Mariana, queremos invitarte a que lleves diversas modalidades. Visu, que fue la agencia que construimos, cofunda el torneo más grande de fútbol 7 femenil en México. Eran 5,000 jugadoras. Me hablan para diversas modalidades, varonil y femenil. Y yo dije, ¿qué quiere decir diversas modalidades? Todo lo que no es fútbol 11, fútbol 7, playa, sala, etc. Y yo, no, gracias. Y para mí es uno de los mensajes más poderosos. Me habla la que hoy es una gran amiga mía, que fue mi jefa. Se sienta, me invita a desayunar. ¿Quién es? Lucía Mijares. Una persona wow. Y ella me habla y en cuestión de 30 segundos me convenció. Me dijo, queremos invitarte a que desarrolles el fútbol femenino en la federación. Pero su liderazgo a mí me enamoró. No nada más pensé, quiero trabajar en la federación, porque me dijo algo padrísimo que fue, la federación tiene una deuda con el fútbol femenil. Su liderazgo hizo que yo quisiera trabajar con ella. Quería aprenderle. Y para mí eso fue increíble, pues fue un combo perfecto. Ahora vas a entrar a esa institución a la que tú odiabas porque no te volteaba a ver y no te valoraba. Y te está dando la oportunidad de voltearlas a ver y valorarlas con un gran liderazgo. Entonces, entro a la federación a desarrollar las ligas juveniles varonil y crear la femenil. Y a la par me dicen, oye Mariana, necesitamos que nos presenten el plan de negocios para una liga profesional. Sí. Nos sentamos Lucía y yo a empezar a investigar y después funciona y me jala a la liga, que ahí estaban separadas la liga de federación. En el mismo edificio, pero digamos que eran 2 entidades diferentes. Y entro a la liga en el 2016, y desde ahí hasta el día de hoy hemos enfocado todos nuestros esfuerzos por desarrollar el fútbol profesional. ¡Qué joya! Las mujeres en el deporte a nivel negocio es una absoluta realidad. Sí, bueno, y el que no lo haya querido ver va tardísimo y se está perdiendo una oportunidad de negocio impresionante. Buena banda. ¿Las mujeres metemos más goles que los hombres? ¿Es con doble sentido o sin doble sentido? Obviamente es con doble sentido. Me puedes contestar en la cancha y en la vida. No me gusta comparar con hombres porque creo que ambos a nuestra manera metemos distintos tipos de goles. Pero ¿sabes? hay muchos goles en el fútbol femenil. Pero o sea, no es que compares. Estoy de acuerdo. Creo que en el fútbol femenil hoy sí me atrevo a decirte que hemos anotado más goles en la vida porque hemos tenido que destruir ciertas barreras. Hemos tenido que tomar rienda al toro por los cuernos y demostrar muchas cosas que hasta la fecha se siguen haciendo, como validar que una mujer simplemente patea un balón. Pero también estas comunidades que históricamente han sido relegadas del fútbol, como la comunidad LGBTQ+, como las mujeres dentro del fútbol, como si no consumiéramos o no jugáramos. En fin, una serie de cosas que nunca se habían tocado en el varonil, ¿sabes? Entonces, creo yo que el fútbol femenil hace además indirectamente una gran labor y un activismo por mejorar la sociedad. Totalmente. ¿Sabes? Y el fútbol varonil también ha aprendido mucho de eso. Y creo que los dos, al apalancarnos, hemos avanzado mucho más rápido de lo que hubiéramos pensado. Cuando sientas un hombre y una mujer en una mesa o personas, el debate es más rico. Es mucho más rico. Entonces lo mismo pasa con el deporte. Ahorita lo pudimos ver con los Juegos Olímpicos. Se anotaron tantos goles. ¿Cuándo hubiéramos pensado que el evento final iba a ser el maratón de mujeres? Y que se premiara a las mujeres en frente de 60,000, 70,000 personas, ¿no? Entonces, sin duda, a mí por lo menos me encanta lo que hago porque todos los días se siente como la sociedad va creciendo, va mejorando, va cambiando, ¿no? Ahora, técnicamente hay algo que pasa, que las mujeres meten más goles. Técnicamente hablando, creo que hoy se meten más goles en el fútbol femenil por 2 razones. Tiene que ver con el nivel de juego, que hay una diferencia gigante, abismal todavía, con ese desarrollo, esa profesionalización.
vas a encontrarte una diferencia grande entre equipos en el fútbol femenil porque no te has desarrollado por tanto tiempo. Entonces se desarrollan más rápido los que tienen a lo mejor acceso a mayor recurso o mayor capacidad. Entonces vas a ver una enorme diferencia de repente en ciertos equipos, ¿no? Te pongo un ejemplo. En esta época jugó el América de mujeres, debutaron en la nueva liga de CONCACAF y el América golea 7-0 a Vancouver Whitecaps, que son de Canadá. Eso es súper relevante para la conversación. Hay quien se va a enfocar en esta diferencia negativa, pero a mí me gustaría enfocarme en decir, como ya hay un equipo internacional de Canadá y uno de México que están demostrando quién va a ser campeona de la región, y evidentemente hay diferencias, pero eso para Vancouver imagínate todo el potencial que tiene que crecer. Entonces, por un lado, existe esa diferencia del por qué se anotan muchos goles. Pero por el otro lado, que es a mí, por lo menos lo que más me gusta, es las mujeres dentro de la cancha, como jugadoras, pelean el último balón como si fuera el último balón que fueran a patear. Y eso dice mucho de la situación actual en la que estamos, ¿no? A ver, mitos del tema del fútbol femenil. ¿Es para mujeres? Claro que no. Sí sigue habiendo más público femenino, pero hay muchos hombres viendo fútbol femenil, ¿no? Es más, y te puedo dar un dato súper contundente. Cuando empezamos la liga hace 7 años, la balanza era 70 hombres, 30 mujeres. Ahí vamos equilibrando y en varonil sí es 50-50. O sea, tiene una razón de ser muy significativa que si sigues manejando la misma narrativa en los mismos canales de distribución, pues vas a seguir atacando a las mismas personas. Un gran aprendizaje con nosotros ahorita es cómo le hablamos a distintas personas. Por ejemplo, el otro día una compañera dentro de la federación me hablaba sobre, escuché la palabra generación alfa. ¡Wow! Ok, ¿cómo consumen? Esas generaciones hoy, ¿cómo consumen? ¿Quién es la generación alfa? Pues creo que son los de 14 años. Ok. Y ni siquiera quiero andar porque ni le sé, solo sé que cada vez se segmentan más generaciones y cada vez tienes que desarrollar más estrategias de comunicación para distintos segmentos. Entonces, en el fútbol femenil, si creemos que las mujeres nunca consumieron fútbol, pues estamos equivocados, porque eso es un mito del deporte femenil per se. ¿Cuántas mujeres no hablan de la NFL en México? Muchísimas. Y eso es algo súper importante porque también tenemos que saber que pues se genera una economía y un flujo dentro del fútbol femenil porque tanto hombres como mujeres lo consumen. Y ahí es lo que me interesa hablar contigo. No me interesa seguir en el debate que si el fútbol de hombres y el fútbol de mujeres, porque son dos productos distintos. Correcto. Celebrando que existe el producto femenino de fútbol. Y me encantaría hablar del tremendísimo éxito que ha sido la liga. Primero, ¿por qué no hablamos un poco del contexto de la FIFA prohibiendo durante años que las mujeres existieran en los equipos? Prohibido. ¿En qué momento se abre y permite que luego vengan las historias como la que tú estás ahorita liderando? Mira, es más, me voy todavía más para atrás. Se tiene récord de que las mujeres, por primera vez en Inglaterra, en Londres, se juega un partido de fútbol femenil en los finales de los 1800. Okay. Cuando se van por principios de la guerra, 1900, por ahí. Los hombres se van a la guerra. ¿Y quién toma ese papel? Pues porque es una fuente de entretenimiento, las mujeres. 10,000 personas. Regresan los hombres de la guerra. Mujeres, quítense, ya regresamos. Pero eso no quiere decir que hayan dejado de jugar. Luego llega un evento que mucha gente no lo sabe y creo que tenemos una gran responsabilidad de cacarearlo constantemente, que es el partido que tiene registro de mayor cantidad de aficionadas, o sea, personas aficionadas en el mundo, lo tiene México en 1970. Híjole, porque que hay un documental, ¿lo viste? Claro, el de las hay nubes. Varios, padrísimo. Increíble. Sí. Y en Netflix hay otro ahorita de la generación de la Peque Rubio, la Pele Vargas. Exacto. Y bueno, una cantidad de mujeres impresionante. Y hay varios ¿qué tal libros. que no se sabe? Y no se sabe. 110,000 personas en el Estadio Azteca. ¿Y qué creen? México, subcampeona del mundo. ¿Qué pasa? FIFA no reconocía esos mundiales porque no reconocía el fútbol femenil organizado. Y ahí es un parteaguas porque el mundo demuestra que el fútbol femenil se juega. Y en esa época, ya se imaginarán los motivos, FIFA prohíbe el fútbol femenil y en muchos países las federaciones prohíben el fútbol. Brasil, por ejemplo, el fútbol Argentina, femenil. El fútbol femenil. Que las mujeres jugaran fútbol. Y en México no es que se prohíba, pero después de eso se levantan todas las barreras posibles para hacerle la vida de cuadritos a las mujeres jugando fútbol. Y entonces empiezan a haber una serie de declaraciones como si juegas fútbol no te vas a poder embarazar.
Pero si juegas fútbol también y a lo mejor te lo vas a embarazar, tu hija o tu hijo va a salir feo. Con esas palabras. Hay un libro muy bueno, léanlo, se llama Futbolera, porque te va a dar todo el contexto del fútbol femenino en Latinoamérica. Sucede esto y luego, bueno, ya empieza FIFA a organizar eventos mundiales y pasa todo lo que vimos en los 90s en Estados Unidos y esta nueva revolución. Y México siempre ha tenido selección nacional femenil y ahí sí le invertían. Entonces, bueno, existía, tenían la estructura, invertían lo que podían. Y en 2015 a mí me invitan a trabajar a la federación, en donde ya tenían un proyecto a largo plazo, ya tenían claro que querían construir el fútbol femenil, tenían una deuda, pero lo más importante es que además lo entiendan como una gran oportunidad de negocio. Es lo que te iba a decir, pero además en el mundo ya hay tendencias. Se libera la prohibición, empiezan los demás países a crecer sus negocios de fútbol femenil y dicen, no nos vamos a quedar atrás. Y con tradición futbolera buenísima mexicana, como dices. Claro, o sea, es que, a ver, somos un país que primero respiramos fútbol y después comemos. La playera de la Selección Nacional de México es la playera más vendida en el mundo. Neta. Tú te vas a cualquier mundial, varonil o femenil, a los Juegos Olímpicos y en todos los estadios siempre va a haber una playera de México. Es el lenguaje universal de México, es el fútbol. Entonces, más bien es, qué joya que alguien se da cuenta que ahí hay una gran oportunidad de negocio, que el producto tiene legacy, tiene fuerza, hay talento, hay que organizarnos y hacer una empresa y sacarla. Sí, justo. Como está la estructura de fútbol, es el máximo órgano es FIFA. Ajá. Luego viene la confederaciones, que son 6. En este caso a nosotros nos corresponde CONCACAF. Ajá. Y luego viene la federación de cada país. Y dentro de la federación luego vienen las ligas. Y las ligas pueden ser autónomas o pueden estar, en nuestro caso, que ya funciona así con la nueva administración, integrada a tu federación. Okay. Entonces digamos que no somos una empresa independiente, pero somos una AC que su responsabilidad es organizar y promover el fútbol en nuestro país. Perfecto. Entonces, si no eres una empresa, eres una AC, sin embargo tienes metas muy concretas que vencer, números a los que llegar, patrocinios que conseguir. Correcto. Y hacer de tu business, hacer de tu materia, pues, un suceso. Correcto. Que genere recurso, que genere afición, etc. Y ahí vas. Muy bien. Buena banda. Déjame leer una cosa. Esto lo publicó Aldo Sales en Playbook. Es este medio que trata de el business de los deportes, de los negocios de los deportes. Y él publica ahora en mayo, tan solo en México son casi 200 las marcas que han invertido más de $300 millones en patrocinios. Fíjate cómo eso patrocina la Liga MX. En cuanto al número de mujeres que deciden practicar el deporte desde 2009... el crecimiento es de 2,900%. Las mujeres en el fútbol federado en 2019 eran 50,000. 2023, 1,500,000. O sea, lo que es organizarse. Mira, yo hasta te diría que esas son de las que sabemos. Porque yo estoy, o sea, las manos en el fuego, que somos muchísimas más. Lo que pasa es que el fútbol organizado pues requiere de un registro y ese es un buen reto. ¿Cómo logras en México, con 123 millones de personas, un registro con un país un poco complejo? Pero bueno, la realidad es que efectivamente cada vez crecen más, y no nada más en México, en el mundo, la cantidad de niñas que patean un balón. Y esto es pues porque ya se les dio la oportunidad. Uno, se sienten representadas, se ven representadas, lo cual antes no pasaba. No, yo crecí en una generación en donde pensabas en Zidane, no pensabas en Jenny Hermoso, no Exacto. Pensabas en Rebeca Bernal, ¿no? Luego ya existen lugares regulados que tienen mejores condiciones en donde tú quieres ir a patear un balón. A veces se nos olvida de todo lo que se requiere para patear un balón, que suena muy sencillo, pero hoy una niña representa un ingreso en ciertos niveles socioeconómicos. La niña representa un ingreso en su familia. Fíjate, y esto siempre lo platicábamos. El papá ve al niño como una inversión para llevarlo a entrenar. Y ve a la niña como un gasto. Pero no nada más no era el gasto, era me quitan un ingreso en la casa. Y hoy las mujeres que juegan fútbol y viven de eso... Llevan ese ingreso. Llevan ese ingreso. Mucho, mucho más elevado de lo que podrían estar haciendo en una economía informal, por así decirlo, ¿no? Hay que hablar de eso, de los ingresos y el fútbol, porque la clásica polémica de nunca va a haber los mismos sueldos porque la afición no es del mismo tamaño, el negocio no es del mismo tamaño. Háblame de ingresos y fútbol. Pues es que no es del mismo tamaño porque pues no se le lleva invirtiendo 100 años, pero la oportunidad de negocio es tan grande
que pues es hoy donde todos los fondos le están invirtiendo. Tú volteas a ver a Estados Unidos y los grandes fondos de inversión le están invirtiendo pues básicamente a todos los equipos de la NWSL, que es la Liga Profesional de Fútbol, y a la Women's National Basketball, la WNBA. Los mismos deportistas, estos grandes artistas, el Angel City es un gran caso en donde Serena Williams y su esposo, que es el fundador de Reddit, empiezan a fondear equipos femeniles porque nunca se atacó ese negocio, y ese negocio al final es la misma fuente de entretenimiento, nada más que si le hablas al otro 50% del balón, pues lo único que haces es crecer el 50% del mercado, ¿no? Entonces, es más, es una matemática súper sencilla. Si en un estadio de 100,000 personas tú toda la vida le hablaste al 50% de esa afición para que te consumiera, ahora imagínate si le hablas al otro 50%, pues ese es un ingreso. El único tema es, y ese es un enorme reto, que tienes que hablar del valor y de la oportunidad de negocio para que la gente le invierta. Y esa es una corresponsabilidad, porque entran los medios de comunicación y cómo hablan de tu producto, entonces también tienes que educar a los medios de comunicación, ¿no? Las mismas jugadoras, la profesionalización. Si tú en 100 años no habías invertido, pues eso quiere decir que no habían entrenadores o entrenadoras especializadas en fútbol femenil, entonces las tienes que especializar. Entonces, hoy el fútbol femenil por supuesto que genera dinero y genera mucho más que otros negocios. El único tema es que si me comparan con varonil, por supuesto que no, o sea, yo creo que estamos en el 10% comparado. Pero el chiste es que vaya creciendo contra sí mismo, ¿no? Correcto. Y yo soy una fiel creyente que nada crece sin inversión, entonces hay que invertir. Y hay una labor también fundamental que es cambiar el mindset de las personas, que es un tema cultural, en donde valoren que hay que consumir todo lo que producen las mujeres. Yo tuve que hacer mucha conciencia y eso empieza desde uno, pero no sé si te pasa a ti. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Quiero ir a ver un partido de el América contra Chivas femenil. ¿Cuánto cuestan? 100 pesos. Ay, pero ¿por qué si son mujeres? Exactamente. Y eso lo hacemos es como mucho. Un producto más chafa, ¿no? No lo es. Claro que ¿sabes? no. Es completamente diferente. Pero justamente creo que parte de tu liderazgo ha sido clave en cambiar la percepción de ese producto. O sea, yo no sé quién se atreve a decir que la liga femenil es chafa ahorita. A base de logros, a base de resultados, a base de victorias y hasta victorias también mercadológicas, ¿no? Las marcas volteándolas a ver. ¿Qué crees? Pues resulta que el fútbol femenil es donde hay que estar poniendo los ojos si eres una persona de negocios. Que es el segundo punto. Sí. Y qué bueno que platicas de eso, Blanca, porque hay un tema súper relevante que nosotros empezamos a hacer. Y aquí es, o sea, la verdad, aplaudirle a los 18 clubes, porque los clubes también son parte fundamental de esto. Más bien, yo hasta me atrevo a decir que son los más importantes de la ecuación, porque ellos también han tenido que hacer esa labor. Por ejemplo, Rayadas. Pues el fútbol club es Rayados. Y nace Rayadas y le hacen su propio mote, su propio logo, mercadotecnia, su propia playera. Independiente de Rayados. Independiente. Es otro producto. Cada uno tiene su estrategia. Está el Club América y el Club América tiene Club América varonil y femenil, misma playera, mismo logo, misma mercadotecnia, pero a lo mejor la narrativa es diferente para enfocar. Cada quien tiene sus estrategias. Nosotros desde Federación y Liga lo que decidimos hacer fue empezar con pasos muy pequeños, que era separemos contratos. Antes era muy fácil decir, oye, nuestro comisionado y nuestro presidente varonil lo dicen muy claro, que es, lo tratamos como un apéndice, ¿no? Entonces era, oye, marca, fíjate que está todo esto de varonil y te ofrezco femenil, dame unos pesitos más. Exacto. Entonces esos contratos no están etiquetados ni diferenciados. ¿Qué hicimos? Etiquetamos cuando compartimos patrocinio, porque se vale, y empezamos a traer propias fuentes de ingreso. Entonces diferenciamos nuestros activos, los valuamos, y activos, llámese el balón. El balón en femenil es Nike, en varonil es otro. Estamos centralizando los derechos de televisión. ¿Qué se requiere para hacer eso? Las vallas. Empezamos a centralizar activos en donde nos pudiera generar una nueva fuente de ingreso. Y valuaciones auditadas en donde, oye, marca, pues es que me estás ofreciendo algo que, perdón, no es. Esto vale mucho más. Y algo que siempre tenemos que recordar es que esto es un negocio. La Liga MX Femenil es un negocio que sí promueve una mejor sociedad, que sí promueve que se pateen los balones, que se juegue fútbol, que se haga deporte, que sí promueve la profesionalización, el desarrollo de las mujeres, equidad, una serie de cosas, pero no es responsabilidad social.
No, claro que Tiene no. un pilar Tiene que hacer dinero. que es responsabilidad social. Pero el objetivo hoy, que es el mayor reto que tienen los deportes femeniles en el mundo, es ser autosustentables. Sí, rentables. Todavía no es rentable la Liga MX. Para nada. Y falta mucho por hacer. Pero ¿cómo van tus KPIs? El fútbol femenil hoy es la liga profesional en México de mayor crecimiento en todos sus KPIs. Y lo mismo podemos ver en cifras, por ejemplo, el último mundial que fue en Australia. Luego, si nos comparamos peras con peras, ligas de fútbol femeniles en el mundo, México es la tercera con mayor cantidad de seguidores, con mayor asistencia promedio y se pelea el segundo y el primer lugar, o sea, está entre el segundo y el primero de mayores audiencias. ¿Y quiénes son los otros dos? Estados Unidos, que aparte ya son nuestras socias, con las que acabamos de hacer un torneo en verano, y luego Inglaterra. ¿Qué tienen estos dos países de economías primermundistas? Invierten mucho en políticas públicas sobre en deportes. Estados Unidos tiene el Title IX, ¿no? En donde por cada peso que le inviertes al niño le tienes que invertir a la niña. Entonces, en todas las universidades el recurso es el mismo para niños y para niñas, específicamente en deportes. Ambos son campeonas de o Europa o del mundo, o subcampeonas, y entonces son equipos exitosos que las mujeres ya admiran, ¿sabes? Entonces, estas dos van muy ligadas al éxito deportivo, a sus políticas públicas y a ser primermundistas. El mindset es muy diferente. Y de ahí México, el tercer lugar. Y de ahí está México. México creo que hizo algo muy disruptivo, muy diferente a lo que se había hecho en el mundo, que fue su liga agarró los 18 clubes, la liga profesional varonil, la Liga MX, agarra los 18 clubes y hace obligatorio que tengan un equipo femenino. Y comparte recursos y capacidades. Y entonces economías de escala. Entonces, hoy tenemos acceso a los estadios. Eso no pasa en otros lugares del mundo. Solo pasa en NWSL y en México. Eso está lo máximo. Está increíble. Que puedes ver a las chavas y en el mismo lugar que ves a los futbolistas. Correcto. En Inglaterra ya lo hacen, varios clubes están empezando a hacer que todos sus partidos se jueguen en estos estadios o ciertos clásicos, que así les llamamos. Pero si la Liga MX femenil hubiera nacido independiente, tú dime cuándo hubiéramos construido estadios de este calibre para las mujeres. Nos hubiera tomado los 100 años que le tomó a los hombres. Hablaste de políticas públicas. Te echaste un tirito ahorita en el Senado. A ver. Yo no le llamaría tirito. De hecho, celebramos muchísimo que existiera esta iniciativa porque una de las cosas que tengo muy claro es que si queremos avanzar en el deporte femenil, en el fútbol femenil, debemos de estar alineadas todas las instituciones. Hoy lo que pasa es que quien realmente está invirtiendo fuerte en el fútbol femenil se llama Federación Liga y sus 18 clubes. Y 2 que 3 stakeholders como, no sé, las televisoras. 2 que 3 marcas fuertes. ¿Qué traen ahorita? Bueno, BBVA. La Liga MX femenil trae BBVA, trae Tecate, trae Caliente, que comparte con varonil, Nike, Jumex, Carl's Jr. Y hablando de la parte pública, una de las cosas que siempre habíamos platicado es la federación está empezando a trabajar con los gobiernos para abrir el acceso al deporte. Pero específicamente con el Senado salen 3 iniciativas. Hablaban de igualdad salarial. Si hoy, y tengo que ser súper honesta, si hoy buscáramos la igualdad salarial no duraríamos ni una semana. O sea, la primera quincena no se pagaría, para que me entiendan. Entonces nosotros... Porque no alcanza. Es que... No dan los números todavía. Pero ya. ¿De dónde lo sacas? Sí, claro. ¿No? Entonces, una de las cosas que decíamos es, está padrísimo que haya iniciativas para buscar equidad dentro del deporte, ¿por qué no nos invitan a dialogar? Escúchenos para ver cómo podemos sumar, porque la Liga MX femenil hoy está en la gloria, pero hablemos de los otros deportes. Acabamos de escuchar a Ale Valencia que ganó una medalla que le están quitando parte de su beca. ¿Por qué no hablamos del flag, que es el tochito? Hablemos del softball, que apenas acaba de salir esa liga, que la acaba de lanzar Horacio de la Vega con todo su equipo y solo juegan 3 o 4 meses. Hablemos del básquetbol profesional, que tiene 2 ligas y ¿quién está hablando de ellas? ¿Quién le está invirtiendo? ¿Sabes? Nosotros lo que queríamos era la Liga MX femenil como punta de lanza. Llevamos a varias mujeres que están dentro de la industria, dentro de los clubes, a dialogar y decir, oigan, nosotros opinamos que de estos 7 años que llevamos en negocio, esto es lo que hemos visto
y que esto es lo que va a ayudar a que el deporte crezca y no que lo mates. Y yo entiendo que hay una desesperación muchas veces de igualar los sueldos, pero si es que nos vamos hay que caminar hacia la igualdad, Sin no nada duda. más atrabancarte a lo güey, ¿no? Sin duda, y que en otras industrias no pasa. Hemos visto muchas veces la cifra de cuánto tiempo nos va a tomar la igualdad salarial. Y en muchas industrias, sí. Pero esto es un maratón. Yo creo que es bien importante siempre recordar el pasado para saber en dónde estamos y a dónde queremos ir. Y el pasado, pues nos ha enseñado muchas lecciones. Vemos a las de Estados Unidos. El deporte es la potencia del mundo. El deporte fútbol femenil es el deporte número 1 de las mujeres. Tiene una derrama económica impresionante y pueden ver todos los deals que han generado y sin embargo van en su tercer intento de liga profesional. Nunca se me va a olvidar, llevan 11 años, 12 creo que ya. Antes de la NWSL había un equipo que se llamaba New York Flash y ese equipo campeón gana el título y a la semana se declara en bancarrota. Un equipo campeón. No, qué tragedia. El mal manejo del negocio le den la torre a un gran proyecto y por lo tanto a la afición y al desarrollo y etcétera, etcétera. Entonces mejor con tiento, Tal cual. ¿no? Y también creo que hay algo que estamos demostrando con las ligas, que es establecer los mínimos estándares. Esos mínimos estándares, pues operar un estadio tiene unos costos brutales. Entonces los costos de las ligas hoy son muy altos y los ingresos no alcanzan para cubrir esos costos. Entonces necesitas fuentes, necesitas carteras muy grandes para sostener a largo plazo proyectos así. ¿Vives tú tu liderazgo? Así como algún día Lucía fue para ti esa mujer que te inspiró, como que te vives ejemplo para otras chavas que pueden querer ser tú. Creo que esto es un tema de género. No lo tengo muy consciente, pero tengo 2 responsabilidades como Mariana. La primera es la silla que tengo hoy sea más grande, más sólida que yo cuando la tomé. Y 2, tengo una enorme responsabilidad de abrirle más puertas a más mujeres y ayudar a que la voz de las mujeres que hay dentro de la institución en la que yo trabajo sea visible. Y no es fácil, porque tampoco quiero que se caiga en este estereotipo de decir el fútbol femenil es solo para mujeres. Entonces sí tengo un equipo en donde todas son mujeres menos uno, pero ese equipo está lleno de mujeres porque son las personas más capaces que yo he visto, más comprometidas y más apasionadas al fútbol femenil. Y están ahí porque su capacidad y ellas han llevado el fútbol femenil a otro nivel. No me he topado un hombre todavía, que no sea Diego, que está en nuestro equipo, que tenga esa especialidad en el fútbol femenil. Y me identifico mucho con ellas, todos los días les aprendo, hay todas las generaciones. Y a mí lo que me ha tocado ver hoy en día es que hay una barrera de lenguaje entre las generaciones. Y a mi generación le toca negociar entre las generaciones mayores y las nuevas generaciones. Son el puenteo, ustedes. Creemos que somos un puente. Esa es una responsabilidad que tengo. Y hay una empatía porque el mismo idioma del que hablas es ese activismo. Cuando tú das 10 pasos, los celebras juntas. Y cuando te echas para atrás los otros 100, esa frustración es compartida y lo entiendes. Y solo ellas te entienden a ti. Y sin embargo, llegan todos los días con una sonrisa. No importa si fracasaron, no importa si se equivocaron. Llegan con una sonrisa por querer cambiar el mundo. ¿Ya no juegas de portera? No, caray, es de las... Yo creo que es lo que más extraño hoy. ¿De qué juegas hoy? Me rompí. Hoy voy al gimnasio, desgraciadamente. Justo un año antes de pandemia me trueno la rodilla. Estaba empezando a tomar ya cada vez más liderazgo y llego a un evento de FIFA muy importante. O sea, me rompo la rodilla y el evento era al día siguiente. Y no me importó. Llegué al día siguiente con muletas, completamente empastillada. Tenía un dolor brutal, pero yo quería estar ahí. La ruptura de ligamentos cruzados es la lesión más importante y la más típica en las mujeres. Sí. Sobre todo en el fútbol. Es un momento traumático porque te deja un año fuera, pero generalmente después de esa viene la otra. ¿Y por qué? Lo que está detectado es que es la lesión más frecuente en Sí. las mujeres en el fútbol. Ajá. Muchas de ellas es solas, o sea, es una palanca, se cuenta un giro. El de los hombres es los isquiotibiales. Ok. El gran problema es que, como todo,
alrededor del deporte femenil hay muy poca investigación. Entonces hay una serie de teorías. Está la teoría de que somos de hueso más ancho en la cadera, que no tenemos la fuerza suficiente dentro de los cuádriceps y los isquiotibiales para aguantar la rodilla. Hay una teoría también que tiene que ver con que no hay los zapatos que están hechos a la medida del pie de las mujeres. En realidad los tacos son de hombres y hay muy pocos modelos de mujeres. Y hay una teoría también que es el periodo menstrual y en la fase del periodo que te puedes romper, pérdida de hierro, etc. Pero no hay una como tal que puedas atacar. Y las más propensas a esta lesión son las niñas entre los 16 y los 18 años. Yo me rompí, tenía 34 y yo dije, si me vuelvo a romper, estar en muletas, ya no quiero padecer esto. Porque el problema de la rodilla es que es muy mental. Digamos que la recuperación es muy fuerte y tienes que ser súper disciplinada. Y yo lo que viví ese año dije, ya no. Y de repente juego en el juego foot en la federación que arman un par de torneos y voy y lo disfruto cañón, pero para mí el fútbol es como una adicción. Yo lo que hice fue, me rompí, dije en un año voy a regresar, voy a jugar un torneo y me voy a despedir como las grandes. A mí no me va a retirar la lesión. Entonces hay un torneo, juego de atascada 5 partidos en ese fin de semana y pasa pandemia y nos cierran. Y dije, perfecto. Entonces, ya no tenía durante un año. No fui yo. Pero aparte durante un año no tuve la tentación. Y después descubrí que si volvía a tocar un balón no lo iba a querer dejar hacer. Entonces realmente no lo hago porque mi cuerpo lo conozco y me dice, ya para. Te toca ser ahora la alta ejecutiva del fútbol. Correcto. No te hacía. Era una gran terapia, entonces ahora estoy del otro lado, intento, pero ese es más demandante en tiempo y no me da la vida. Golf me gusta muchísimo y bueno, pues encontraremos el tiempo para regresar a practicar un deporte. Qué padre conversación, qué delicia y felicidades. Esto fue Buena Banda. Este episodio fue traído hasta ti por Comex. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos buenabanda.podcast@gmail.com.